Bueno, hoy vamos a comenzar con la clase 2. La clase uno hemos definido, identificado y formulado coherentemente el problema de investigación. Entonces, ahora vamos a hacer un proceso, vamos a llevar a cabo un proceso en la primera parte de la clase, un proceso que se llama planteamiento del problema, que a través del cual vamos a formular el objetivo, es decir, la acción que se debe tomar para solucionar el problema. Y además tenemos que justificar por qué queremos hacer eso. Ese es entonces, a grandes rasgos, la primera parte de esta segunda clase. Y se ve reflejada aquí en la unidad 2. Eh, Esta unidad 2 tendrá tres partes. La primera, vamos a definir, justificar y relevar el problema a resolver, es decir, el planteamiento del problema. En la segunda parte vamos a establecer los objetivos generales y específicos. Y la tercera parte ya es vamos a ver las técnicas de búsqueda y revisión de la literatura académica. En realidad vamos a construir el marco teórico. Entonces, comenzamos. La ruta a seguir. La anterior clase ya hemos comenzado con el paso 2, que es el problema. Vamos a continuar con el paso 2 porque ahora vamos a plantear el problema. Los componentes de planteamiento del problema científico son en realidad los siguientes. O sea, ya hemos formulado, repito, ya hemos formulado claramente problemas científicos relevantes basado en la identificación de brechas en el conocimiento existente y se ha realizado una revisión crítica de la literatura que contextualice su estudio dentro del campo académico, ¿no? Ahora, el problema se plantea a través de 5 componentes que se encuentran relacionados entre sí. Ellos son, sí. Primero, los objetivos que persigue el proyecto de investigación o la investigación. Segundo, las preguntas de investigación. Esos son los componentes del planteamiento. Tercero, la justificación del estudio. Cuarto, la viabilidad del estudio. Y 5, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Luego, a medida que vayamos avanzando en este tema, vamos a ver que los objetivos y las preguntas de investigación se van a fusionar en uno solo para dar origen al, al, al objetivo, a la formulación de objetivos. Y la justificación, viabilidad, la evaluación, la vamos a resumir en lo que se llama justificación del proyecto. Ahora, en la investigación, como en la vida real, las acciones se guían por objetivos y preguntas. Quiero darles un ejemplo sencillo de la vida real. Por ejemplo, si un artista va a pintar un cuadro, antes de comenzar a pintar, debe plantearse qué va a dibujar. No es lo mismo un paisaje de la naturaleza que una escena de la vida cotidiana o un bodegón. También tiene que definir qué técnica utilizará, ya sea óleo, acuarela, lápiz, pastel, etc. Por otro lado, es necesario que determine también el tamaño del cuadro o área en que va a pintar. Otro ejemplo es el de un músico cuando decide componer una pieza. Para empezar, debe plantearse si va a crear una balada, una rola rockera, una bachata, una sinfonía, un tango, etc. Ahora, ¿qué pasa con los investigadores? ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Cómo van a tomar este asunto? ¿Cómo van a plantear su problema? ¿Qué es lo que tienen que preguntarse? ¿Cuál es la actitud que tienen que mostrar? Entonces podemos decir, un investigador, en ese caso pónganse ustedes en ese caso, antes de emprender su estudio, antes de emprender su proyecto, antes de emprender su investigación, tiene que, primero,
plantear el problema, es decir, establecer sus objetivos y preguntas. Es decir, así como el pintor dice, ¿qué va a pintar? Y el músico, ¿qué va a componer? Lo mismo ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, eso es establecer objetivos. Luego, tienen que preguntarse qué método o enfoque van a utilizar para, para concretar su objetivo o para cumplir con su objetivo. Yéndonos al ejemplo, por ejemplo, la técnica en pintura o en música como contrapunto, serialismo, etcétera, etcétera. Luego, tienen que justificar el estudio. O sea, ¿para qué van a hacer ese proyecto? Primero tienen el problema, el objetivo es resolver ese problema y ahora viene la pregunta, ¿para qué quieren resolverlo? El pintor es, ¿para qué pintar el cuadro? O el músico, ¿para qué componer la pieza? Luego está la viabilidad del estudio. Es decir, tienen que preguntarse, ¿es factible elaborarlo o concebirlo con los conocimientos, habilidades y recursos que se poseen y a tiempo? Por último, tenemos evaluar las deficiencias en el conocimiento del problema. Entonces, tienen que decir, ¿qué va a aportar si yo concreto mi proyecto? Si se concreta la propuesta que estoy haciendo, ¿qué va a aportar? Lo mismo dice el músico o el pintor. ¿Qué aporta el lienzo o la pieza de acuerdo con el panorama y tendencias artísticas y musicales? Con toda seguridad que ustedes ya al hablar a definir el problema y después han querido ya pasar al siguiente paso, que es el objetivo, han pensado todo esto, ¿no? Ya se les ha venido todo por la mente. Pero entonces vale la pena que nuevamente repasen ustedes ya desde el punto de vista académico y digan qué es lo que necesitan. Vamos a comenzar con los objetivos, que es lo más importante. ¿Cuáles van a ser los objetivos del proyecto o los objetivos de la investigación que van a hacer? Dice, según el propósito o finalidad del estudio, es necesario establecer qué se pretende en lo particular con el proyecto o la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Los objetivos deben expresarse con claridad y ser concretos, medibles, apropiados y realistas. Tienen que ser alcanzables. Es decir, realista quiere decir que son alcanzables, es decir, que se pueden concretar. Los objetivos van a ser la guía del estudio o de la investigación o de la elaboración del proyecto y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Al redactarlos es habitual utilizar verbos y derivados del tipo determinar, especificar, comparar, etcétera, respecto de los conceptos o variables incluidas. Bien, entonces, ahora vamos a hablar de los objetivos. En la segunda parte ya de este tema, de esta clase, vamos a ver el establecimiento de objetivos generales y específicos. Ahora vamos a la formulación de objetivos. Los objetivos señalan a lo que se aspira en la investigación. Se formulan como una respuesta directa al problema estudiado. Si el problema es un determinado asunto que requiere solución, el objetivo es el enunciado que expresa la acción que se llevará a cabo para contribuir a solucionar el problema. Es el para qué se desarrolla la investigación. Ya son cosas que hay que tener presente. Entonces, este proyecto y cualquier proyecto y además cualquier investigación tiene que tener un objetivo general. El objetivo general es la formulación de la solución propuesta al problema raíz. Ya ustedes han identificado y han formulado el problema raíz que quieren estudiar, analizar. Entonces, ahora van a formular la solución. El objetivo general refleja la esencia del planteamiento del problema y la idea expresada en el título de la investigación, ¿no?
su objetivo general también tiene que ver con el título de la investigación. El objetivo general es el logro mayor obtenido por medio de varias operaciones diferentes unas de otras, a las cuales se les llama objetivo específico. Es decir, tienen un logro mayor, pero para poder avanzar, para poder concretar ese logro mayor, tienen que dividirlo en diferentes operaciones, diferentes unas de otras, ¿no? Ya esas diferentes operaciones les vamos a llamar objetivos específicos. Entonces, los objetivos específicos son logros parciales que buscan la realización o materialización del objetivo general. El desarrollo del proyecto es la forma en que se van resolviendo los objetivos específicos. Son como las 2, 3 o 4 partes básicas en que se divide el estudio. Entonces, siempre es recomendable tener un máximo de 4 objetivos específicos. Acá yo voy a poner ejemplos de 3, por ejemplo. No pueden ser 3, porque si ustedes ponen 5, 6, 7 objetivos específicos, su proyecto o tesis va a ser muy, muy larga, ¿no? Porque cada objetivo específico requiere una acción y esa acción tienen que documentarla porque si concretan 3 objetivos específicos, entonces van a concretar el objetivo general. Entonces la recomendación que sea un máximo de 4 objetivos específicos. Según el caso, se utilizan los términos objetivo general, aquí estamos utilizando objetivo general, pero también podría utilizarse objetivo principal. Y acá objetivos específicos, pero también podría utilizarse objetivo secundario, como quieran ustedes llamar. Tenemos el objetivo general y el objetivo específico. Ahora, ¿cómo lo formulamos? Entonces quiero presentarles ahora una guía para formular objetivos. Consta de 3 partes, verbo, que comenzamos con el verbo. Todo objetivo se inicia con un verbo infinitivo que comunique la acción que se llevará a cabo para contribuir a explicar o solucionar el problema. Entonces, estos verbos pueden ser, aquí solamente unos cuantos: analizar, averiguar, calcular, comparar, demostrar, desarrollar, describir, determinar, encontrar, especificar, indicar, investigar, etcétera, etcétera, producir, recopilar, registrar, relacionar, revelar, valorar. Tiene que empezar con un verbo. ¿Qué se pretende hacer para solucionar ese problema? ¿Qué se pretende hacer? Y ya sea, aquí van a utilizar, son avances, estructura, facilidades, funciones, historial, probabilidades, relaciones, resistencia, retroceso, roles, etcétera, 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 ¿no? El momento que estén ustedes formulando, entonces ya van a ver que todo sale automáticamente. Listo, entonces aquí ya tenemos el verbo, tenemos una acción, vamos a hacer una acción para hacer esto de acá. Y viene la otra pregunta que complementa al objetivo. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer eso? Entonces dice el para qué. Finalmente se indica para qué se quiere hacer eso. Ya sea para confeccionar, para controlar, para iniciar, para innovar, para mejorar, para proponer, renovar, resolver, satisfacer, sugerir, etcétera, ¿no? Esto ya quiere decir que con esto vamos a proponer una solución al problema. Entonces tienen que tener en cuenta, por favor, formular el objetivo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, el más sencillo que hay. Bueno, antes de eso, es importante que la redacción se limite a frases esenciales y concretas. Luego, ahora quiero mostrarles con este ejemplo de que hay poca diferencia entre un problema expresado en forma breve y el objetivo que lo resuelve. Por ejemplo, tenemos un problema. El problema se tiene dificultad para cruzar el río. No podemos cruzar, hay dificultades. ¿Y cuál sería el objetivo? Comenzamos con el verbo. El verbo es encontrar. Encontrar. Lo obtenemos de acá. ¿Qué queremos encontrar? ¿Qué queremos encontrar? Las facilidades, encontrar las facilidades, ¿para qué? Cuando hablo de facilidades puede ser un puente, puede ser una canoa, puede ser un estrecho, puede ser una parte angosta para que podamos nadar, etc. ¿Y para qué? Para cruzar el río.